Buenos días a todos, gracias por venir. Para mí es un placer enorme. En cuanto Miriam me dijo si quería venir, pues le dije que sí, porque bueno, me encanta este tema de la divulgación. Entonces, hoy vengo a compartir un poquito con vosotros cuál fue mi experiencia, luego daros también unos pequeños tips sobre cómo construir un monólogo científico y al final animaros a participar a una cosilla que estoy preparando, una iniciativa que es bastante pionera aquí en Galicia. Entonces, a ver si de aquí sale algún participante para el Ciencia Calidad. Bueno, como Miriam decía, yo soy doctora en parasitología. Presenté mi tesis en el año 2017, hace 5 años, y siempre tuve, aparte de eso, y sobre todo durante ese tiempo, una vena artística muy potente, siempre lo cuento. Ya de pequeña hacía teatro, me gustaba mucho, ¿no? Siempre pensé en alguna forma de aunar lo que era el arte o mis inquietudes artísticas, el teatro, etcétera, con la ciencia, ¿no? Esas son mis dos grandes pasiones a día de hoy. Y descubrí el monólogo científico como un formato muy útil para precisamente hacer esto, ¿no? No hay fronteras realmente entre el arte y la ciencia, como voy a intentar demostraros. Mira, siempre empiezo las charlas pues, con esta frase que se atribuye a Einstein: no entiendes realmente algo a menos que seas capaz de explicárselo a tu abuela. Un poco el por qué empecé yo con este tema de los monólogos científicos. Y decía Rutherford también: un presunto descubrimiento científico no tiene ningún mérito a menos que pueda ser explicado a una camarera. Bueno, pues con este espíritu, un poco ya durante mis años de doctorado que os contaba, empecé a pensar en todo el tema de la comunicación científica, sobre todo cuando me preguntaban: ¿pero tú qué estás haciendo, no? ¿Qué es esto del doctorado? Porque claro, la gente no lo sabe. Me decía: tú estudias, tú trabajas, mi propia familia. Entonces dije: jo, tengo que idear una manera de explicarles lo que estoy haciendo. Y de hecho, pues de ahí nació un monólogo que tengo también, en el que hablo de la tesis doctoral y explico lo que tiene en común con el viaje de Frodo al Monte del Destino, ¿no? Porque siempre que parece que vas a acabar, algo pasa y todo se alarga durante años y años, ¿no? Entonces, bueno, construí también un monólogo que a veces presento por ahí, que se llama Una tesis para dominarlos a todos, y hago esa analogía entre, un poco cinematográfica, entre lo que es la tesis y el viaje del pobre Frodo, que hasta llegar a Mordor pues le pasan mil y una cosas. Entonces, ¿qué os voy a contar? Ese es el camino de todos los doctorandos. Y yo creo que, en esta carrera de la ciencia, como os voy a decir, el humor es fundamental. Yo es algo que aprendí con el tiempo. Digo, si no somos nosotras las que nos reímos de nosotras mismas y nos tomamos esto con humor, ¿qué hacemos si no? Entonces, un poquito con ese espíritu, pues nace todo esto del monólogo científico. Entonces, ¿por qué este formato? Mirad, yo que trabajo sobre todo en secundaria, uno de los principales obstáculos a vencer que tenemos los profes de ciencias pues son los prejuicios frente a la ciencia. O sea, esto me vale para el colegio, lo que le sucede a los alumnos que tienen esas ideas preconcebidas de que las ciencias son difíciles, son abstractas, que no tienen aplicación práctica, y un poco también lo que está en la mente de la sociedad en general, ¿no? De que es algo complejo, exclusivo de unos cuantos. Y ahora estamos viviendo un buen momento en cuanto a la divulgación. Ya los científicos están abandonando las torres de marfil y cada vez acercándose más a la gente, ¿no? A la gente de a pie, que al fin y al cabo la ciencia también se financia con fondos públicos. Entonces yo creo que es fundamental dar a conocer nuestro trabajo, más allá del laboratorio. El objetivo, como os digo, primordial es vencer esos prejuicios frente a la ciencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues utilizando un lenguaje sencillo. Esto es fundamental, un lenguaje que todo el mundo pueda entender. Y para ello nos vamos a apoyar o basar en los elementos de la vida cotidiana. Os contaré cómo se construye un monólogo científico, y se parte siempre de cosas que la gente, el común de los mortales, conoce, para luego introducir el concepto científico que nosotros queramos explicar. Pero es muy importante siempre partir de lo que la gente conoce, para así anclar la atención, porque imaginaos, si empezamos a hablar con un montón de términos técnicos, de repente ya los hemos perdido. Claro, yo el tema este de mantener la atención, imaginaos, lo entreno mucho, porque en una clase llena de adolescentes es como: los has perdido. O sea, pasan y ya está el mono con platillos en su cabeza, ¿no? Entonces, es importante eso. Y
En ese punto es donde se utiliza el humor también, como os voy a contar. Porque otra cosa que la gente cree y un prejuicio que tiene con los monólogos científicos es que tienen que hacer reír. Y ese es el primer, digamos, bueno, idea preconcebida que quiero quitaros de la cabeza. Los monólogos científicos, su objetivo es divulgar. Se llama monólogo porque habla una persona, ¿vale? Pero el objetivo no es hacer reír como el monólogo cómico al que estamos acostumbrados, el stand-up. Yo siempre que animo a la gente a hacer monólogos científicos me dicen, Eva, pero si yo no soy gracioso. Digo, pero no te hace falta. Eso es lo primero que debemos pues quitar de nuestra cabeza. Todo el mundo, y yo os voy a dar la receta para que empecéis a construir vuestros monólogos, puede hacerlo con una serie de tips, tomando ejemplos, sí, de los monologuistas profesionales y cogiendo algunos trucos que ellos utilizan, pero sí que es importante que tengáis esto presente. El objetivo es divulgar, es una píldora de divulgación científica. ¿Que utilizo el humor en ciertos momentos? Sí, porque el humor es una herramienta muy potente, ¿no? Todos sabemos que aprendemos a través de las emociones, ¿no? Y ahí, bueno, el humor es una herramienta muy potente. También os he de decir, no es fácil, perdonad, que me adelanto, no es fácil utilizar el humor. De hecho, bueno, por mi experiencia he comprobado, es más fácil hacer llorar que hacer reír realmente. Y para hacer reír tenemos que conocer muy bien a nuestro público, adaptar nuestros monólogos. Yo trabajo siempre con el público más exigente, que es el adolescente. Es otro rango de edad, son otras referencias, entonces el humor cambia. Es decir, el mismo monólogo, pues dependiendo del público, tendré que adaptarlo, ¿no? Porque las referencias que haga, los chistes, bueno, el humor es algo muy generacional, ¿no? Nosotros compartimos humor seguro porque somos de la misma generación, pero con personas pues más jóvenes quizás no. Entonces eso es muy importante, como os voy a contar también, la adecuación del monólogo al público que vamos a tener enfrente. Bueno, entonces, en esos años, como os contaba, de doctorado, pues descubrí todo este tema del monólogo científico y me puse a mirar, ¿no? Como buena científica investigadora, a hacer la revisión bibliográfica, a ver qué se está haciendo en España, hay iniciativas de divulgación científica, qué cosas hay. Bueno, y aquí fue donde descubrí a los monologuistas de Big Bang Ciencia, no sé si os suena, a ver si puedo cargar la página. No sé si los conocéis. Bueno, ellos llevan desde 2012, es un grupo de científicos multidisciplinar, es decir, hay matemáticos, hay biólogos, hay químicos, gente un poquito de todas las áreas, ¿no? Y están, no sé si tengo que, creo que sí, minimizarlo para que se cargue. Y bueno, están haciendo una labor muy importante por la comunicación de la ciencia a todos los niveles, mucho también a niveles preuniversitarios desde 2013, ¿no? Entonces han ido creciendo poco a poco, al principio eran unos cuantos, pero ahora, como veis aquí, hay muchísima gente a nivel de toda España, ya os digo, que está comunicando ciencia y lo está haciendo pues con formatos novedosos. Al final lo que se trata también es de intentar pues enganchar al público y meterte un poco en en los medios, en los canales que la gente a la que quieres llegar utiliza, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy muy centrada en la divulgación a alumnado de secundaria, fundamentalmente. Entonces, ¿qué herramientas debemos utilizar para entrar un poco en este mundo? ¿Y qué herramientas utilizan también pues, los monologuistas de Big Bang? Bueno, redes sociales, desde luego, YouTube, TikTok, Instagram también. Yo soy de la generación de Facebook, supongo que vosotros también, y he tenido que reciclarme. Estoy aprendiendo a usar Instagram también para llegar a los chavales, porque al final son las redes que ellos utilizan. Ellos me dicen, Eva, Facebook es para viejos, ¿no? Entonces, claro, tengo que meterme, es para padres, me dicen, un poco en las redes que ellos utilizan. Y es lo que están haciendo pues también los monologuistas de Big Bang. Tienen, por ejemplo, dos de ellos en TikTok, un canal en el que hacen experimentos científicos, lo mezclan con el clown también, hacen teatro. Por eso os decía que al final hay que buscar la forma de aunar las dos cosas para transmitir la ciencia en un formato, yo creo, menos serio, más accesible, más de andar por casa. Pues ellos lo hacen a través de TikTok, luego, por supuesto, YouTube.
muchos de ellos tienen canales de YouTube. Uno de los más famosos es el de Date un Voltio, de Javier Santaolalla, no sé si lo conocéis. Es un divulgador, es físico, canario, y la verdad que lo hace muy bien. Yo utilizo sus vídeos muchas veces en clase con los chavales porque, bueno, es un chico que comunica muy bien y ahí está, y tiene vídeos súper interesantes a través de YouTube. Y luego, bueno, en televisión también, no sé si conocéis el programa Órbita Laica. De hecho, fue presentado también por Eduardo Sáenz de Cabezón, que fue uno de los primeros ganadores del FameLab, que también está metido en la iniciativa de Big Bang. Entonces, cuando yo empecé a buscar todo este tema de los monólogos, como os decía, descubrí qué tienen en común toda esta gente. Pues descubrí precisamente el certamen del FameLab. Es un certamen de monólogos científicos a nivel nacional, a nivel estatal. La mayoría, bueno, no todos, pero la mayoría de los monologuistas de Big Bang han pasado por ahí. De hecho, Eduardo Sáenz de Cabezón, que os decía, fue uno de los ganadores de las primeras ediciones. Entonces, bueno, descubrí esto del FameLab y dije yo, esta es la mía, tengo la oportunidad de pues contar lo que estoy haciendo. A ver ahora, bueno, no sé dónde tengo que apuntar, aquí, de contar lo que estoy haciendo de forma que todo el mundo lo entienda, ¿no? Y entonces, bueno, aquí empezó un poco mi andaina en todo el tema de la divulgación científica con este monólogo que es la receta de la ciencia. Os cuento un poco para poneros en contexto de dónde sale esta idea. Bueno, en la última parte de mi tesis, yo estaba pasé un año entero haciendo PCRs, yo estudiaba la respuesta inmunitaria frente a una parasitosis del ganado vacuno que se llama hipoderma, ¿no? Entonces, bueno, el estudio tenía varias fases, primero hicimos ELISAs, luego hicimos inmunohistoquímica y por último hicimos PCRs para detectar, bueno, para estudiar la respuesta inmunitaria, interferón gamma, interleuquina 4, todo esto. Entonces, claro, después de un año haciendo PCRs, yo pensé, ¿cómo explico yo esto? Que ahora a raíz del COVID también, imaginaos, se ha vuelto a poner de moda, han subido ahí las visitas, pero como locos. Esto fue en el 2017, claro. ¿Quién nos iba a decir que se iba a poner otra vez de moda el tema de la PCR? Bueno, pues a mí se me ocurrió, digo, ¿cómo puedo explicar esto para que todo el mundo lo entienda? Para que mi abuelo lo entienda, ¿no? ¿Cómo lo puede hacer la camarera de la que hablábamos antes, ¿no? Que decía Rutherford. Bueno, pues aquella época, 2016-2017, coincidía también con el boom de los programas de cocina que seguimos viviendo a día de hoy, el boom de MasterChef. Y dije yo, bueno, algo que le digo siempre a mis alumnos, al final la cocina es el mejor laboratorio de todos, ¿no? Y realmente es pura química, como sabéis. Entonces se me ocurrió precisamente eso. Dije yo, si todo el mundo sabe hacer un bizcocho, todo el mundo podría hacer una PCR, a nivel operativo me refiero, a nivel de laboratorio. Entonces, bueno, se me ocurrió mandar este monólogo que ahora os voy a poner, son 3 minutos, con la suerte que tuve que, bueno, me preseleccionaron, fui semifinalista para ir a presentarlo en Barcelona la misma semana. Fue una semana de locos porque yo presenté la tesis un martes y el viernes estaba en Barcelona en un teatro de las Ramblas lleno de gente, que aquello había como 700 personas, pues haciendo este monólogo que vais a ver. Y bueno, esta fue, digamos, el principio de lo que sigo haciendo a día de hoy. Entonces, os lo voy a poner, son 3 minutitos para que veáis y luego un poco os comento cómo llegué a esto, ¿no? A construir esto. Buenas noches. ¿No os entra el hambre al verme así? Normal, si alguno que vino sin cenar a estas horas se comería hasta un león come gamba. En realidad yo vengo a hablaros de biología molecular en términos culinarios, porque los científicos, aunque no lo parezca, tenemos mucho de cocineros. Y si no, que se lo digan a Walter White. Hoy os explicaré la receta de la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, una técnica que permite obtener muchas copias de ADN a partir de una sola molécula. Esta técnica se emplea, entre otras cosas, para identificar microorganismos causantes de enfermedades o reconocer cadáveres en patología forense. Seguro que a más de uno ya se le ha quitado la dificultad de la receta. Como buena gallega, diré que depende de la práctica que tengas. En cuanto a los ingredientes, tomad nota. Necesitaremos en primer lugar harina,
esto es, la materia prima a partir de la cual se inicia la reacción. En nuestro caso, los cebadores, que aunque lo parezcan no son los abuelos que nos obligan a comer. Necesitaremos también una levadura, en nuestro caso la enzima TAC polimerasa, que no la ponemos encima, la mezclamos con la harina. Para que nuestra levadura funcione con normalidad y darle a la receta ese toque Tex-Mex, la aderezaremos con limón y sal, esto es, el magnesio y el tampón salino. Habéis oído bien, tampón salino. Por último, el azúcar, cuyas moléculas la levadura va incorporando a nuestro postre. En nuestro caso, los dinucleótidos, pequeños fragmentos que conforman nuestro ingrediente secreto y fundamental, el ADN, la molécula suprema, en la que los científicos tenemos que creer a pesar de no verla. Es una cuestión de fe, un poco como que nuestros políticos aprendan a hablar inglés. Como moldes emplearemos tubos y placas y por último y no menos importante la famosa Thermomix, que sube y baja la temperatura para cocinar nuestro postre, cuya versión laboratorial sería el termociclador. En cuanto a la elaboración, lo primero y más importante, limpiaremos la mesa de trabajo como si de la cocina de Arguiñón no se tratase. Y es que en biología molecular la limpieza es fundamental. Yo personalmente limpio más en el laboratorio que en mi propia casa. No tocaremos nada sin guantes porque existe un alto riesgo de contaminar el producto con nuestras manos. Ojo, porque estornudar o toser encima es motivo suficiente para ser expulsado del del laboratorio. A continuación descongelamos los distintos ingredientes y los mantenemos a una temperatura de 4 grados. Los tapamos con papel de aluminio porque son fotosensibles y la luz los degrada, como las vitaminas del zumo de naranja. Preparamos la famosa Master Mix añadiendo todos los ingredientes y asegurándonos de dispensar el mismo volumen en todos los tubos, que si no los bollitos nos salen de distinto tamaño. Tapamos la placa con papel transparente y la centrifugamos para llevar el líquido al fondo. Ojo que alguno estará pensando en dar vueltas sobre sí mismo como una lavadora. No, hay un aparato que lo hace y es la centrífuga. Por último, llevamos la placa al termociclador, lo programamos y adelante el cocinado. Ya habéis visto, la ciencia siempre rica, rica y con fundamento. Gracias. Esto ya lo voy a cerrar por aquí y lo ponemos así. Bueno, como veis, era un público súper entregado, he de decir que el público entraba muy bien y bueno, como os comentaba, esta oportunidad, esto fue un bombazo. Yo alucinaba porque me empezaron a llamar de todos los medios de comunicación gallegos, fue, bueno, digamos, la puerta, una catapulta para poder seguir haciendo divulgación aquí en Galicia, ¿no? Que al final es lo que quería. Fue una oportunidad magnífica en la que aprendí un montón porque nos ofrecieron una formación en Madrid con monologuistas profesionales, etcétera, etcétera. Bueno, como veis ahí, luego cuando os diga cuáles son los tips, seguramente los identifiquéis. Veis que, claro, el monólogo son 3 minutos de duración. El monólogo científico tengo que tener muy claro lo que voy a decir porque son solo 3 minutos. Como os avanzaré que es una carilla y media más o menos de texto. Veis que el monólogo tiene estructura circular también, estoy avanzando una serie de cosas y que, bueno, el humor se utiliza en determinados momentos, ¿no? Para recuperar la atención del público. Bueno, como os decía, pues esto fue una locura, yo no daba crédito, la verdad es que empezaron a llamarme de un montón de sitios y bueno, y un poco con esto, gracias a esta oportunidad, empecé también a hacer divulgación y es lo que sigo intentando hacer, compatibilizándolo pues con mi faceta docente. Bueno, yo estoy aquí, pero como podían estar otras muchas investigadoras, investigadores, en concreto en este caso me he centrado en la cantidad de talento que tenemos aquí en Galicia, ¿no? Entonces no sé si las conocéis, algunas de ellas, bueno, supongo que a Débora García Bello sí, porque es quizá las más mediáticas, ella tiene su blog, tiene varios libros publicados, es muy conocida, ellas divulgan
en la química, ¿no? En el área de química. Luego tenéis por aquí también Alba Guión, no sé si os suena, ella fue la ganadora del FameLab en la edición anterior a donde yo participé, yo fui en el 2017, ella fue en el 16 y de hecho fue la ganadora, fue la que representó a España en la final, hacen una final en el Reino Unido, ya con todos los países, y ella divulga mucho en el tema, es bióloga del cambio climático, de la ecología, etcétera. De hecho, pues no, tiene un blog en el que hace divulgación. En concreto, hoy venimos a hablar de la divulgación oral, ¿no? Pero hay muchos otros formatos del monólogo como herramienta para la divulgación oral, pero hay muchos otros formatos como os presentaba antes, ¿no? Las redes, formatos escritos. Entonces están los blogs, están también nuevas herramientas, recordad, el mundo de los jóvenes, pues Twitch, aquí he puesto a Paula Otero, que trabaja aquí al lado, no sé si la conocéis, que ella tiene el canal de Ciencia Tal con Iván, bueno, hacen divulgación científica, la verdad, de muy buena calidad, y gracias a ellos, pues también surgió el germen del proyecto que ahora Andrea Muras y yo tenemos entre manos. Andrea Muras es bióloga, ella también se presentó al FameLab, ella creo que fue, no estoy segura, si en el 18 o si en el 19, un año después que yo. Y entonces, bueno, a raíz, Andrea y yo nos conocemos desde hace tiempo, pero bueno, decidimos hacer algo juntas, que voy a dejar para el final presentaros eso que estamos haciendo. Pero bueno, que ella también es una divulgadora muy activa a través de su cuenta de Twitter y de Instagram, se llama Ciencia Miúda, y ella divulga sobre todo en el tema de las bacterias, ¿no? que es su especialidad. Pero como os digo, o sea, hay figuras de mucho talento y a nivel gallego, ¿no? Chicos igual, en mi edición de FameLab coincidí también con un chico que se llama Ignacio Crespo, no sé si os suena, ha hecho podcast, programas, ahora está en Radio Nacional, ha escrito libros, él es médico y divulga en el área pues de neurología sobre todo, es decir, hay mucha gente, ahí en el plantel que os puse antes del FameLab también está otra chica que participó en la misma edición que yo, que tiene unos monólogos sobre la vagina fantásticos, porque ella es médico también, obstetra y experta en salud sexual de la mujer, y bueno, es fascinante. Después, también quiero recalcar, no solo en el ámbito de las ciencias experimentales, porque en FameLab también había otros divulgadores, por ejemplo, Marga Romero, que es arqueóloga y también divulga un montón, ella es andaluza. Pero bueno, que es posible la divulgación, claro, nosotros lo centramos en lo nuestro, en las ciencias experimentales, pero también en las ciencias sociales, en cualquier tipo de ciencia, ¿no? Bueno, yo creo que es una forma, como os digo, de acercar la ciencia pues de otra manera a la gente. Entonces, bueno, como os digo, estoy yo aquí, pero cualquiera de ellas pues podría estar y tendría muchísimo que decir. Bueno, entonces llegamos a la diapositiva para mí fundamental, que es realmente lo práctico. Después de contaros un poquito mi experiencia, lo que quiero daros es unos tips para que os animéis a hacer monólogos científicos, vosotros que sois investigadores y docentes. Mirad, lo primero, yo sigo con el símil culinario, que ya veis que me encanta, que antes salía con la bata de laboratorio y con el gorro de cocina. Bueno, primero ingredientes y después el modus operandi, ¿no? El procedimiento. Mirad, aquí lo pongo, ya os lo adelantaba. Ingredientes, importante y en mayúsculas. Ser gracioso no indispensable. Esto es fundamental, desterrar esa idea de la cabeza de yo que voy a hacer monólogos, porque ya os digo, monólogo porque habla uno, pero el monólogo científico, su objetivo es divulgar un determinado tema científico, no hacer reír, si bien voy a hacer uso del humor en ciertos momentos. Entonces, bueno, sabéis, y de hecho los monologuistas profesionales, algunos precisamente explotan esa parte de falta de gracia, ¿no? Y juegan ese rol de serios. Entonces, se pueden hacer muchas cosas, pero ya os digo, ser gracioso no es indispensable, así que eso, lo primero y más importante. Bueno, un conocimiento profundo del tema. Esto doy por hecho todos, cualquier investigador, cualquier docente que domina una determinada área sería capaz de elaborar un monólogo, ¿vale? Tiene conocimiento sobre el tema. La cuestión, lo más difícil, es darle forma de monólogo y hacerlo en 3 minutos, que es un tiempo muy corto.
Y, bueno, unas mínimas habilidades de oratoria que también todos tenéis, porque los que somos docentes, los que somos investigadores, estamos acostumbrados a ir a congresos, a divulgar, sí es verdad, frente a un público más o menos conocedor del tema que tratamos, por eso tenemos que pues, pasar de ahí a hacerlo a un público general, que puede no tener ni idea de lo que le vamos a contar, ¿vale? Pero estos requisitos ya de entrada yo creo que todos los cumplís, o sea que todos estáis en condiciones de hacer vuestro monólogo científico. Entonces, ¿cuáles son las fases? Bueno, aquí veis un poco el timeline. ¿Cómo empezaría? Yo quiero hacer un monólogo científico, vale, muy bien, pero ¿cómo empiezo? Bueno, lo primero es escribir un borrador inicial, tener clara la idea o el conocimiento que quiero transmitir, visteis en mi caso era la PCR, y empezar a escribir, ¿no? Muy importante, no sé si lo observasteis en el monólogo anterior, es que tenga estructura circular. Esto también lo utilizan todos los monologuistas profesionales, al igual que utilizan otros recursos de los que os voy a hablar, y no nos damos cuenta, pero realmente lo están haciendo. Es la forma de que quede redondo, nunca mejor dicho. Estructura circular, es decir, tenemos que acabar de la misma forma que empezamos o haciendo referencia al principio de nuestro discurso. Una buena forma de empezar. ¿Qué hacen los monologuistas profesionales? Bueno, una pregunta, ¿no? ¿Os habéis fijado que os dais cuenta que la mayoría de monologuistas, bueno, tiran de las cosas de la vida cotidiana que son con las que nos identificamos y las que nos hacen reír? Entonces, esa puede ser una buena forma de empezar, ¿no? Para atraer la atención del público. En cuanto al desarrollo, esto es como introducción, nudo y desenlace, ¿no? Cuando hacíamos las redacciones en primarias. En el desarrollo es importante que utilicemos analogías de la vida cotidiana. Visteis que ahí yo utilizaba pues una receta de cocina, ¿vale? Como esa puede ser cualquier otra analogía, pero sí que tiene que ser algo que el público conozca. Esto es importantísimo. Cuando yo quiero meter un concepto científico, yo primero tengo que anclar la atención con algo que el público conoce. ¿Sí? Pues sea, si yo le voy a hablar de la TAC polimerasa, primero le digo que es la levadura, ¿no? La levadura al final es la que hace que suba el bizcocho. Vale, pues esa levadura es la TAC polimerasa y no al revés, ¿no? Siempre partir de lo que la gente conoce. Pensad que estamos hablando para un público que no es experto, que no puede no saber nada sobre el asunto que queremos comunicar. Y lo buenos o malos que seamos, pues irá en la medida en la que el público entienda, ¿no? Se quede con ese concepto que queremos explicar. Y por último, como os decía, para que tenga esa estructura circular, bueno, el callback que se llama, ese recurso de volver al principio, ¿no? Yo hablaba de, pues los científicos somos como los cocineros y al final acabas haciendo pues una alegoría a un personaje conocido, ¿no? De la cocina, como Carlos Arguiñano. Vale, entonces, bueno, esta sería un poco la forma de elaborar nuestro borrador. A la hora de escribir monólogos, y esto funciona, de hecho esto nos lo enseñaron, ¿no? La formación que nos dieron para el FEILAB, monologuistas profesionales, ¿cómo empiezo, digamos, a unar las ideas que tengo? ¿Cómo le voy dando forma? Bueno, una buena manera es utilizar esta tabla. Esta tabla en la que podéis ir anotando qué cosas odiáis, qué cosas os encantan, qué cosas no entendéis y qué cosas os parecen estúpidas. Y luego lo que os comentaba de la adecuación cultural. Esto es importantísimo. El mismo monólogo, como os decía, no funciona igual con un público que con otro, ¿no? Por ejemplo, os cuento, yo en el monólogo que hago también del doctorado, que os decía, de qué es el viaje de Frodo, yo digo que te sientes atrapado, que te sientes como Fran Perea en Los Serrano, que con 30 años estaba en cuarto de la ESO. Entonces, claro, vosotros conocéis la referencia, pero claro, yo si le digo a estos mis alumnos, se quedan, ¿pero quién es ese? Tendré que hablar del Shocas o de alguno de estos que le gusta a ellos. Si no me dicen, ¿pero qué es eso, Eva? ¿Os dais cuenta? La adecuación cultural, esto es muy importante. Entonces, tiene que ver también con el último punto que os voy a comentar. Que es el conocer al público, ¿no? Al público al que le voy a hablar, pues como en cualquier otra ponencia, pero en el caso del monólogo, y si quiero meter humor, más todavía, tengo que conocer al público, porque tengo que saber, es generacional, cuáles son sus referencias, qué le va a hacer gracia y qué no. De hablar muy rápido, sin trabarse para que el chiste funcione, esto, claro, hay que entrenarlo, ¿no? Como todo. Luego, la exageración. Esto lo utilizan mucho los monologuistas andaluces.
por ejemplo, Dani Rovira, ¿no? Pero en general todos los andaluces exageran las cosas, ¿no? Yo recuerdo un monólogo de Dani Rovira que contaba cómo iba la madre a la playa y lo que llevaba en aquella nevera, que metía de todo. Entonces, claro, llevas una situación cotidiana al límite, a la exageración, y eso ya desconcierta al cerebro y ya le gusta y ya saca la risa. La exageración funciona muy bien también. Luego, el vomiting seco. Este es súper difícil. Esto lo hace muy bien, por ejemplo, Goyo Jiménez. ¿Sí? Consiste en hablar muy rápido, no te da tiempo a pensar, te está soltando ahí el rollo, plas, y al final te mete el chiste. ¿Os dais cuenta de este recurso que lo utiliza don Mauro? Hay otros monologuistas que también lo hacen, pero para mí Goyo es el mejor. Ya os digo, esto no es fácil de hacer porque necesito hablar muy rápido, sin trabarme, estar ahí y al final soltar la broma. Y todo esto para nada. Él lo hace muy bien en sus monólogos que habla sobre Estados Unidos, ¿no? y hace las comparaciones España-América. Está muy bien, ¿no? Pero ya os digo, es un recurso difícil. Luego el running gag, esto es también hacer un gesto, ¿vale? Bueno, que el público pueda memorizar y que atraiga su atención. No sé si os dais cuenta, por ejemplo, Raúl Cimas, que es el monologuista alto de Muchachada, que salía en Buenafuente, él hace mucho el gesto este de las comillas, ¿no? Eso se llama running gag. Puede ser un gesto, puede ser una palabra que tú repitas durante tu discurso y que saque la risa del público. ¿Sí? Por ejemplo, o sea, lo que nos pasa en las aulas cuando caca, culo, pedo, pis, pues eso. O sea, es decir, algo, un recurso fácil que en un momento dado, pues meto en mi discurso y ya traigo la risa, ¿no? Una palabra, un gesto, una frase, lo que sea. Y, por último, el absurdo. Esto os diré que está súper de moda, es lo que le gusta al público adolescente, el humor absurdo, broncano, este tipo de cosas. Ángel Martín, Muchachada Nui. Es un humor que te tiene que gustar, es decir, o te gusta mucho o no te gusta nada, ¿no? Pero es un humor que funciona bastante bien, os diré, sobre todo con el público más joven. Con el público adolescente les encanta, ¿no? Les encanta. De hecho, a veces los ves reír y es verdad, os diré esto de que ahora que estoy al otro lado, el lado oscuro, que no tenemos el mismo humor, porque cuando los veo riendo en clase y digo, pero ¿de qué os reís? Y me lo dicen que no me hace gracia, por el tema de la adecuación y a ellos, o sea, es que se están partiendo la caja, ¿no? Entonces, claro, el tema de la adecuación, importantísimo, como os comentaba. Bueno, aquí tenéis unos cuantos recursos de humor que podemos utilizar para enriquecer nuestros monólogos y una vez que ya tenemos o ya creemos que estamos en condiciones de llevar a cabo nuestro monólogo, bueno, es muy importante la fase de ensayo y puesta en escena. Lo primero que toca hacer son lecturas sucesivas, es decir, me lo toque saber bien, me lo toque saber de memoria. Os diré que el monólogo es algo también, no es rígido, cada vez que lo haces sale diferente, pero tú tienes que tener en cuenta, o sea, y saber bien lo que vas a decir, entonces es muy importante. Y a veces no es fácil, no estamos acostumbrados a memorizar, ojo, y a hacerlo sin apoyo visual, porque el tema este del monólogo, por ejemplo, como visteis del FameLab, es que no tengo apoyo visual, estamos acostumbrados a utilizar diapositivas, a dar ponencias en congresos, para nuestras clases, entonces, claro, sin tener el apoyo visual, ojo, es un plus de dificultad, porque tengo que tener mi discurso muy estructurado, tengo que saber muy bien lo que voy a decir. Importante, ensayo frente al espejo. Lo primero, voy a ver cómo me veo yo diciéndole esto al espejo, diciéndomelo a mí misma, ¿no? Porque, bueno, una de las cosas también más importantes es la actitud corporal, como sabéis, para cualquier ponencia, ¿no? Yo tengo que plantarme, no puedo andar paseando, no puedo, yo tengo que, porque con los gestos también comunico, entonces tengo que ensayar cuáles son los gestos que voy a hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Tenerlo bien estructurado en mi cabeza. Luego, ensayo con público. Bien, aquí ¿qué os recomiendo? Lo primero, antes de dar el gran salto al público general, ensayar con la familia y amigos. Esto siempre va bien porque, claro, o sea, siempre les va a gustar lo que hagas. Son muy agradecidos la familia y amigos. Son muy agradecidos, entonces, bueno, parece que no da tanto susto enfrentarse a ellos. Y además, claro, es muy importante también probar
con el grupo de edad, ¿no? Para ver si los chistes funcionan, porque por mi experiencia os diré que a veces pasan cosas muy curiosas cuando estás haciendo un monólogo, del tipo, a lo mejor tú sueltas la broma y esperas la risa y en ese momento no llega, y en otro momento que estás contando otra cosa que no lo esperas y ahí viene la risa. Por eso os digo que el monólogo es algo muy dinámico, realmente es algo vivo, o que a lo mejor en un momento dado puedes interactuar con el público y tienes cierto grado de improvisación. Es decir, la cosa cambia, ¿no? Y los chistes, ya os digo, los voy a ensayar, voy a ver qué tal funcionan con ese público, pero tengo que ir preparado para todo, porque puede ser que ocurra eso, ¿no? Que cuando yo llevo preparada la broma, y claro, tengo que estar mentalizado eso, porque es un bajón de la leche también, imaginaos. Yo voy ahí, suelto mi broma grande, la buena del monólogo, y no se ríe ni el tato. Eso es duro, ¿eh? Eso es duro y tienes que mantener ahí el tipo. Entonces, bueno, ya os digo, me ha pasado no con público de mi edad, pero sí el público adolescente, que ya os digo que es el que para mí es el caballo de batalla, es difícil motivarlos, es difícil llegar a ellos y a veces pues cuesta, ¿no? Ya os digo, un público como era el de Barcelona, que es gente que además pagaba por ir a ver los monólogos, gente que le interesa todo el tema de la comunicación de la ciencia, era un público entregadísimo. Es decir, te aplaudían, y ver al público entregado pues también hace que te vengas tú arriba. Pero a veces, ya os digo, pues el chiste no sucede, ¿no? Entonces, bueno, tengo que prepararme para todo. Bueno, aquí os puse así algunas oportunidades que tuve yo de poner en práctica todo este tema, pues cosas así pequeñas. También una cosa importante que os tengo que decir, importancia del entorno, que se me olvidaba y esto es importantísimo. Tengo que tener muy claro dónde voy a hacer mi monólogo, aparte de para quién, dónde. Porque claro, imaginaos, no funciona igual un monólogo en un acto solemne, en un salón de actos, en un anfiteatro, que en un bar. Porque en un bar, con una cerveza de por medio, eso invita a la risa. Claro, es un ambiente más distendido. Entonces ahí funciona muy bien. Por ejemplo, este monólogo que yo hice era el mismo monólogo que os comentaba del doctorado. Uno era en el auditorio de la Facultad de Veterinaria, que aparte la gente está lejos, estás allí con las luces, no ves a nadie. Y la respuesta es muy diferente a si lo haces, por ejemplo, en un bar, como en esta iniciativa que había en Ourense, Noites con Chispa, que era en un bar, bueno, que nos juntábamos así monologuistas para hablar de nuestras cosas, ¿no? De todo tipo. En este caso era más orientado al monólogo cómico que al monólogo científico, pero funciona muy bien, ¿no? Para eso, pues por ejemplo, está el Pinton Science, que sabéis, ahora os voy a hablar de qué iniciativas científicas hay. Pero esto es muy importante porque, ya os digo, el entorno lo es todo y la actitud que lleve la gente, el público. No quiere decir en un momento dado si yo hago mi monólogo y no tengo la risa que lo haya hecho mal, no, pero puede ser que el entorno o la gente pues no esté con el humor, digamos, que tiene un bar, con una caña de por medio. Entonces esto es muy importante. Yo ya os digo que he hecho monólogos tanto en ambientes más formales como en ambientes más distendidos y la respuesta es muy diferente, pero eso tiene lógica también por una parte. Entonces la adecuación, súper importante. Bien, entonces, ¿qué eventos de divulgación científica tenemos en España? Hace no muchos años no había gran cosa, pero ahora sí, ahora estamos viviendo un buen momento en lo que a divulgación se refiere. Hablo sobre todo, ya os digo, de divulgación orientada a un público que no sabe nada, a un público general, dejando a un lado los congresos, los encuentros con personas que investigan en nuestras áreas de especialización, etc. Yo me refiero a eventos de divulgación para el público general. Bueno, tenemos en primer lugar en el sur, vale, el evento este que os presentaba, el FEILAB, que ahora han dejado de hacerlo. Era un certamen a nivel nacional. La edición que yo fui, la de 2017, se presentaron creo que 80 personas en toda España y de ahí pasamos, ¿cuántos éramos? 6 y 6, 12, no estoy segura si éramos 12 o 16 más o menos a las semifinales, luego hubo una final, en las últimas ediciones ya era la final directamente, solamente seleccionaban a 6 personas o 8 personas y de ahí pues un jurado formado en parte por todos estos monologuistas de Big Bang Ciencia, que son los que veíais, ¿no?, en el escenario, pues salía el ganador. A todo esto, por amor al arte, ¿sabéis? O sea, porque nos gusta divulgar y ya está. O sea, el premio aquí era
pues ganar el certamen, el premio para mí fue la oportunidad, ¿no? El trampolín, el darte a conocer y poder seguir haciendo esto, claro. Al final eso es lo importante. Entonces, ¿qué cosas hay? Bueno, en el sur de España tenemos el Desgranando Ciencia, que es una iniciativa que también ya lleva unos años, que, bueno, veis aquí ya se celebró en el mes de mayo y ahí acuden divulgadores pues, de toda España, muchas de Andalucía, lógicamente, porque es allí, y hacen un espectáculo muy variado en el que el monólogo científico es protagonista. Después tenemos este que va a venir próximamente, que también tiene mucha fama, no sé si os suena, el Naucas de Bilbao. O sea, ya nos vamos ahí a un poco al norte, tenemos en el sur el Desgranando, tenemos Naucas, ahí hacen de todo, hay espectáculos, muchos espectáculos con música, hay talleres, o sea, se trata de buscar la forma de comunicar la ciencia de una manera distinta, mezclándola con el arte, que ya os digo que es una herramienta súper potente, sea teatro, sea humor, sea clown, sea canción, lo que sea, pero estoy utilizando pues otros formatos nuevos para comunicar la ciencia. Y después también está el BCN Spiracy en Cataluña, que también es una iniciativa que lleva unos años y también nace un poco pues, a través del crowdfunding, es decir, investigadores, sobre todo catalanes, que están intentando sacar esto adelante. Se buscan también píldoras ágiles de comunicación científica, monólogos. En concreto, en la edición del 2020, con la pandemia, pues redujeron el tiempo de 3 minutos a 2 minutos. O sea, el reto todavía era mayor. Las nanocharlas que se llaman, o sea, imaginaos, es que si en 3 minutos no te da tiempo ni a estornudar, en 2 pues es un lío. Y yo que estaba en casa, en la pandemia, dije, pues voy a mandar yo algo del tema de la parasitología, que al final es mi especialidad. Y claro, como parasitóloga y profesora, dije yo, ¿de qué puedo hablar? Pues de los piojos. Los piojos son una constante en todos los años en todos los colegios del mundo, ¿no? Que ya solo hablar de ellos parece que nos empieza a picar todo. Entonces, bueno, resultó que envié el vídeo este de la nanocharla de No te rasques que es peor y bueno, resultó ganadora, os la voy a poner, a ver qué os parece. La tengo aquí, 2 minutos, ¿eh? Hola, soy Eva Cabanelas, profesora y parasitóloga, y quiero presentaros a mi colega, Pediculus humanus capitis, alias piojo de la cabeza, especialista en ocupación. Rápidamente os cuento sus preferencias. Pediculus humanus capitis convive exclusivamente con las personas, no con animales de compañía. Lleva una dieta estricta a base de sangre y no puede pasar más de 2 días sin alimentarse. Le gusta la intimidad que proporciona el cabello, ya que en otras regiones del cuerpo viven sus primos, piojo del cuerpo y ladilla. Es un piojo cosmopolita, ya que puede vivir en cualquier parte del mundo y no discrimina por raza. Eso sí, prefiere un cabello limpio a uno sucio. Sus hospedadores favoritos son los niños de 3 a 12 años, ya que en el colegio tiene una intensa vida social. Últimamente se ha interesado por los adolescentes, a los que se ha mudado gracias a los famosos selfies, vía puente de pelo. Prefiere a las niñas, ya que llevan el pelo más largo y así tiene más espacio. Es un piojo perezoso, no salta ni vuela, se desplaza andando. Lo que sí es muy prolífico, se reproduce a gran velocidad y en menos de un mes ha metido en casa a toda su progenie, las famosas liendres o nueva generación resistente. Aunque puede vivir en cualquier región de la cabeza, prefiere detrás de las orejas y en la zona del cuello, ya que está más calentito. Aunque puede pasar desapercibido, normalmente es un molesto inquilino. Ojo si quieres echarlo porque es muy escurridizo. Distintas son las liendres, que permanecen inmóviles en la seguridad del hogar y las puedes eliminar con una liendrera. Si por casualidad lo pillas en casa, rocíalo con aceites esenciales o mejor aún con champú de permetrina y verás cómo no se te escapa. Y si aún así se resiste, encañónalo con un secador con aire caliente y verás cómo abandona definitivamente tu cabeza vivienda. 2 minutos. Bueno, ahí veis, es otro formato distinto, ¿no?
en el que cuento la historia del piojo pues como si fuera un ocupa, ¿no? Ya, es lo que os contaba, o sea, tengo que buscar la analogía. Esto también lo hice ahí cuando era todo el rollo de la ocupación, que lo veíamos todos los días en las noticias. Y digo, pues voy a contar porque el piojo es un ocupa al final de nuestra cabeza. Y todos los mitos, los falsos mitos que hay de que los piojos saltan y los piojos no saltan, como sabéis, que son las pulgas y tal, los aceites de té detrás de las orejas que saben las mamás cuando hay alarma de piojos, bueno, estas cosas. Entonces, nada, un nuevo formato, las nanocharlas, que también está ahí. Entonces, nada, ya para terminar, con esto termino porque quiero daros también tiempo a que me podáis preguntar. Dijimos, vale, tenemos Desgranando Ciencia en el Sur, tenemos allá por Cataluña el BCN Espírasi, tenemos en País Vasco el Naucas, oye, ¿y en Galicia por qué no tenemos nada? Si en Galicia tenemos muchísimo talento divulgador. Entonces, esta idea que se nos ocurrió a Andrea y a mí, pues fue la de crear un concurso de monólogos científicos en gallego. También para fomentar, ¿no?, el uso del gallego como lengua para comunicar la ciencia. Y entonces decidimos crear el Ciencia Calidade. Como veis ahí, estamos en redes sociales, en Twitter e Instagram. Es un concurso de monólogos científicos al que os invito a todos a participar. Estamos buscando concursantes. El plazo de inscripción está abierto hasta el 11 de septiembre. En el mes de octubre tendremos una formación en la que os ayudaremos a perfilar vuestros monólogos. Para la inscripción solamente tenéis que mandar cubrir un formulario con vuestros datos y enviar un vídeo resumen de 1 minuto con la idea de vuestro monólogo. No tiene por qué ser el definitivo, porque el definitivo os vamos a ayudar a crearlo con todo ese proceso que yo os comentaba, meter los chistes, etcétera, etcétera. Eso será en el mes de octubre, tenemos una jornada de formación y luego el evento, pues el 5 de noviembre en el Auditorio do Bello Cárcere, en Lugo. Sabéis que el día 4 es el Día de la Ciencia en Gallego y bueno, un poco para festejar también esa data, esa fecha, decidimos hacerlo ahí. Contamos ya con la colaboración de muchas instituciones, estamos ahí trabajando a tope. Claro, Andrea, investigadora, y yo, profesora, en nuestros ratos libres, tocando muchas puertas, pidiendo la colaboración de muchas empresas y la verdad es que está funcionando muy bien. Ya tenemos apoyo de empresas grandes como Xerais, del Rei Centolo, etcétera, etcétera, y confiamos en que se convierta en una cita anual de la divulgación aquí en Galicia. Por eso os animo a todos a participar, ahora que ya tenéis más o menos los tips para crear el monólogo, que seguro que tenéis mucho que decir. Estamos invitando sobre todo a investigadores, también a profesores de ciencias. Realmente el único requisito es ser mayor de 18 años, o sea que se lo cumplís. Quiero decir, no se necesita nada más, que os animéis a hacer un monólogo, ¿vale?, a hablar de vuestra línea de investigación, de lo que queráis contar y que os vengáis a pasar, bueno, un buen rato, yo creo, y a conocer sobre todo gente, que es lo que pretendemos también, crear una red de divulgadores en Galicia, no sé, una jornada de encuentro para todos aquellos que están interesados en el tema de la comunicación de la ciencia. Y por último, nada, os dejo ahí mis datos, también le puedo pasar a Miriam la presentación para que os queden ahí mi correo, los perfiles de redes, mi blog también. Aquí escribo sobre todo mi faceta docente, ¿no?, mis reflexiones del colegio y tal. De mayor quiero ser científica. Las redes y el correo para cualquier cosa que me queráis consultar, si os animáis a hacer un monólogo. Eva, tal, estoy atascado, dime cómo puedo hacer aquí, o lo que sea, que me escribáis. Y esto es todo, me pasé de tiempo. Bueno, no, son -5. Así que muchas gracias, espero que os haya gustado. No sé si me queréis preguntar algo, comentar, parte del proceso, si alguna vez os habíais planteado el tema del monólogo como una forma de comunicar ciencia. Es un reto, es algo que tengo que darle una vuelta al cerebro para de repente salirme de la comunicación de las diapositivas, del congreso, de los 10 minutos, de no sé qué, para hablar a gente que no sabe nada, pero la experiencia de verdad es buenísima. Ya os digo que engancha, al final. Yo, por ejemplo, no paro de hacer cosas, me gusta mucho. Cualquier idea que tengo la voy anotando y, bueno, hay nuevos formatos por ahí que estoy trabajando también y explorando para ver lo que pasa. De hecho, si nos seguís en las redes de Ciencia Calidade, en Twitter e Instagram, hemos colgado un monólogo de ejemplo en el que cuento también sobre el piojo, pero de otra manera, contando
una historia. La vida del piojo como el último superviviente, como Bear Grylls, ¿no? Entonces, bueno, podéis echarle un ojo, está ahí subido para que veáis. Ahí ya es otro formato diferente, por ejemplo, al de la PCR, diferente a este que os he puesto. Es una historia que he creado pues, para personificando un poco al piojo, para hablar de su ciclo de vida. Y como esto, o sea, no hay nada, digamos, no hay límites para la creatividad, por eso os animo mucho. Se han hecho en el FameLab de todo, coplas para hablar de astronomía, que tiene la supernova, cantaba uno. Es decir, cosas que no hay límites, de verdad. Por eso os animo y a todos los que tengáis esa faceta así creativa, que es un formato muy guay para explorar el del monólogo. Así que a ver si sale algún concursante de Ciencia Calidad. Os necesitamos, porque claro, sin concursantes no podemos hacer nada, imaginaos. Esta es la primera edición y estamos un poco expectantes a ver cuál es la respuesta de la gente, ya os digo. A nivel de España se presentaron 80 personas, bueno, a ver, que en Galicia sí conseguimos 10 por lo menos, o no sé, yo soy optimista. Pasa el mes de agosto, lo hemos puesto hasta septiembre, tenéis todo el verano para pensarlo, para no sé qué, para darle una vuelta y para animaros que contamos con vosotros en Lugo el 5 de noviembre, en el Ciencia Calidad, a ver si sacamos esto para adelante y convertimos también Galicia, lo ponemos en el mapa de los eventos de divulgación. Yo estoy convencida que sí, porque aquí hay mucho talento. Eso lo tengo claro. Lo que pasa es que nos queda perder la vergüenza un poco, perder la vergüenza y perder la rigidez esa que tenemos a veces del mundo científico, que toda nuestra vida es introducción, material, métodos, resultados. No, eso es una tortura, ¿no? Yo me sentía muy encorsetada y luego descubrí esto y dije, oh, puedo aunar eso, puedo aunar la parte más artística con la comunicación de la ciencia, entonces es maravilloso. Os invito a meteros en este mundo porque hay gente muy guay haciendo cosas y yo creo que aquí tenemos cantera de divulgadores, seguro, ¿verdad, Miriam? Sí. Para todos aquellos que estáis también para presentar la tesis, para coger Todos, sí, no, desde luego, o sea, mayores de 18, estamos ahí a tope con los predoctorales, con los postdoc, profes, investigadores, yo estoy dando la turra a los profes de secundaria también para que se apunten y aceptamos además, como os decía, divulgación en todas las ciencias, no solo ciencias experimentales, ciencias sociales, todo, o sea, cualquier saber científico es bienvenido para ser comunicado. Así que nada, y si nos animáis a venir de monologuistas, podéis venir de público, que también estáis invitados. Podéis venir de público al evento y ver a ver qué se cuece por allí, ir tomando nota de la gente que está, que en estas cosas siempre hay muy buen ambiente. Ya os digo, para mí la oportunidad del FameLab fue fantástica, para eso, para entrar en contacto con gente que tiene esas inquietudes y ver que se están haciendo, bueno, no estoy sola en el mundo haciendo esto, haciendo el canelo, no. Sí, porque al principio, bueno, ya sabéis, que te dicen, pero ¿tú qué vas a hacer con esto? Tal. O sea, es como poco serio. No, pero realmente no, te das cuenta de qué es lo que funciona. Tenemos que llegar a la gente, tenemos que llegar a la población general. Si lo hacemos con nuestro formato rígido científico, es que hemos perdido la atención, es decir, no puedes hacer nada. Yo recuerdo toda emocionada cuando fui a enseñarle mi tesis a mi abuelo. Abuelo, ¿quieres verla? No. Pero ni las fotos, ni las fotos. Y dije, vale, ¿sabes? Entonces, entendedme lo que quiero decir, que al final, como no abordemos estas nuevas vías de comunicación para llegar también a la gente más joven, que para mí es el objetivo, ¿no? Despertar esas vocaciones científicas, el interés por la ciencia, tenemos que hacerlo de este modo, porque si no los hemos perdido. Si llego allí y suelto un rollo sobre el ciclo de vida del piojo, ya los he perdido. Pero si utilizo un formato que nos esperan y le meto ahí algún chistecillo de por medio, pues los tengo. Así que nada, hablad vosotros, que si no, no dejo yo de hablar. Nada, ¿que me queráis comentar? Sí, dime. En tu faceta de profe, dices que haces monólogos. Sí. ¿Lo tienes como un recurso así, pues a inicio de tema o a...? De hecho, mi idea es que sean ellos los que los hagan. ¿Qué pasa? Que a estas edades sabéis que vencer la vergüenza es muy complicado, que salga un niño allí a la palestra a hablar de algo. Pero sí, estoy en fase de que soy yo la que los hago. Si le explico, por ejemplo, el método científico, que es un tema que es como la célula, que lo tenemos en toda la ESO, súper repetitivo y tal, y yo se lo explico, le hago una analogía con el amor romántico, por ejemplo, con las relaciones de pareja. La observación, claro,
porque el que te gusta te entra por los ojos y no sé qué. Y luego la hipótesis, ¿le gustaré, no le gustaré? Pero entonces voy a experimentar. Pues le da like a mis publicaciones, pues a lo mejor es que sí, no sé qué. Y claro, llega la hipótesis, o sea, la experimentación, la compruebo, tal, y luego saco la conclusión, y claro, la conclusión la publico, porque tengo que publicar, igual que publico el paper, tengo que publicar que tengo novio en Instagram. Entonces, todo eso, mirad qué cosa, que nunca lo pensasteis, pero dije yo, ostras, les voy a explicar el método científico, que están aburridos de observación, hipótesis, no sé qué, que lo tenemos el primer tema en todas las ciencias, en biología y en física de primero a cuarto, se voy a explicar así. Y flipan pepinillos, claro, porque no se lo esperan y se les queda. Entonces, claro, intento, no con todos los temas, pero siempre que se me ocurre así alguna idea original, se la lanzo porque al final les gusta, ves que funciona, no se lo esperan. No se lo esperan que tú como profesora llegues allí y le cuentes eso de esa forma, pero al final están aprendiendo. Tú le estás metiendo el contenido, pero de una forma en la que ellos aprenden motivados. Entonces, bueno, tengo ahí así algunos recursos que sí que utilizo con ellos. Mi idea es eso, que sean ellos los que se animen, prepararlos para que, quizá en los últimos cursos, ya a partir de cuarto de la ESO pierden la vergüenza, y en segundo y tercero es muy complicado. Es muy complicado porque, claro, o sea, la vergüenza a esas edades, ¿qué os voy a contar? Pero sí, yo con ellos lo llevo a cabo. Sí. No sé si respondí a tu pregunta. Yo creo que sí, tanto tal ahora con las competencias y esto, y dices, bueno, y romper las fronteras entre la ciencia y las artes, para mí es fundamental. Porque para que ellos pierdan, la ciencia es un rollo, la ciencia es algo abstracto y de gente muy lista. Pues no, la ciencia es para todos y se puede comunicar de otras maneras. Y un poco es lo que pretendo, romper ese estereotipo. Claro, a mí de hecho ya me van a parecer, y yo pinta de profesora de ciencias no tengo, para nada, ¿no? Y luego les cuento estas cosas y les gusta mucho. La verdad es que sí. En la medida que el currículum y el tiempo y la programación te lo permite, sí que lo intento hacer. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Nada, no sé si tenéis alguna pregunta más. Si no, a través de redes, a través de correo me podéis escribir, ya os digo. Y nada, animaros que os necesitamos.